Dios les bendiga, hermanos. Es un privilegio el que nuevamente usted nos permita poder entrar a su casa. Vamos a orar, vamos a clamar misericordia para que el entendimiento espiritual nuestro se abra. Tenemos que manejar información de carácter espiritual que para la mente natural es difícil. La gente, los seres humanos, tienen más afinidad por las cosas de las tinieblas que por las cosas espirituales. Las cosas de las tinieblas es todo lo que se opone a Dios, las cosas espirituales es todo lo que viene de Dios. Pero Dios en su infinita misericordia habla al espíritu del hombre. Por eso el Señor habla diciendo que Él vivifica el espíritu del hombre para que el Espíritu Santo pueda estar en ese espíritu vivificado. Oremos a Dios y vemos cómo el Señor quiere orientar nuestra instrucción de esta tarde del 29 de marzo del año 2021. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, estamos en tu presencia, Dios poderoso. Te rogamos, Padre, en el nombre de Jesucristo, que nos perdones. Que todo aquello, Padre, que está en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros pensamientos, como un bloqueo para evitar que tu palabra edifique en nosotros tu presencia, sea, Señor, erradicado y arrancado por el poder de Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque tú cancelaste en nosotros toda conducta de pecado, de tal manera, Padre, que estamos justificados delante de ti. Gracias, Padre. Gracias, Dios poderoso, porque tu Espíritu Santo ha quedado para llevarnos, Señor, al conocimiento pleno de la verdad. Te rogamos, Señor, que nos perdones y que el Espíritu Santo abra hoy nuestro entendimiento, para que la verdad, Señor, nos liberte de la opresión de depender de las cosas que perecen y aprender, Señor, a afirmarnos en las cosas que a vida eterna permanecen. Amén y amén. El día de ayer vimos algunos textos bíblicos que siempre van en la orientación de la santificación progresiva. Y el día de ayer veíamos que no podemos servir a dos señores. Los textos que están en Mateo capítulo 6, verso 24, se recuerda, y en Lucas capítulo 16, verso 13. En el contexto del Evangelio de Lucas, termina una enseñanza que el Señor Jesús da, poniendo a un hombre que irresponsablemente administró lo que se le había dado como bienes de orden material para administrarlos. Pero el Evangelio de Mateo es más claro y es más conciso. No podemos servir a dos señores, porque es increíble cómo el Señor Dios, Curios decíamos, ¿se recuerda? Y decíamos que Él es el supremo en autoridad, decíamos que Él es el supremo en gobierno y que Él tiene el control de todo. Yo creo que en eso todos estamos de acuerdo. Él es el supremo en autoridad. Él tiene el gobierno de todo. Él controla todo, o sea que todo fue creado, imagínese usted, por la palabra de su poder, de tal manera que lo que no existía, de lo que no existía, Dios hizo lo que hoy existe. Mire qué poder. Y entonces, pero el alma nos ofrece a través de los 5 sentidos situaciones de carácter perecedero, de carácter terreno que nos entusiasman para poder estar en el breve y corto tiempo que estamos en el mundo, podamos estar disfrutando y deleitándonos de cosas que no durarán mucho. Cualquier construcción, cualquier edificación, por suntuosa, por equipada, por hermosa que sea, tiene un tiempo de caducidad. O sea, todo caduca, todo termina, todo llega a su fin. Pero lo que Dios ha dado no llega a su fin. En el capítulo 10, verso 22 de Proverbios, leamos ese texto bíblico. Proverbios capítulo 10, verso 22. Mire pues como dice, voy a leer algunas versiones.
Proverbios capítulo 10. Recuerde que nosotros consultamos la Escritura porque la Escritura es inspirada por Dios, o sea, los pensamientos de Dios están plasmados en la Sagrada Escritura, en la Biblia. Los pensamientos de Dios están plasmados en la Escritura, los caminos de Dios están plasmados en la Escritura. Nosotros pueda que con la mente natural entendamos estas cosas, pero la mente espiritual, la que vivificó el Espíritu Santo por el sacrificio de Cristo, cuando Él resucita, vence a la tiniebla, vence al mundo espiritual de la tiniebla y nace el mundo espiritual de la luz. O sea, el verdadero camino, la verdadera vida, la verdad absoluta es Cristo Jesús. Cuando Él resucita queda relegado a nada. Todo lo que hoy nos emociona, nos cautiva. Es que es tanta la carga mediática, informática que tenemos dentro de nosotros que no sabemos ni cómo manejar interiormente esto. Yo hoy platicaba con un hermano al respecto de ese canal de Suez, donde diariamente se estaban perdiendo 10.000 millones de euros porque un buque quedó encallado. Es increíble pensar cómo se puede generar tanto dinero en un estrecho paso de mar de un lado para otro. Es increíble cómo esas cosas suceden. Pero están sucediendo ahí. Pero en el mundo espiritual también están sucediendo cosas de más peso todavía. Y lo de más peso en el mundo espiritual es que la palabra está corriendo como río de agua viva. Está corriendo y está derribando todo argumento que pueda el hombre levantar para poder llegar a pensar que puede prevalecer todo lo que es terreno. Todo lo que es terreno tiende a desaparecer. Pero estamos tan apegados y tan aferrados a esto que cuando leemos la Escritura se entabla una batalla interior. Miremos lo que dice Proverbios capítulo 10. Miren lo que dice el verso 22. Voy a leer en la versión de A. Dice, escuche cómo dice la versión de A, o sea, la versión Kadosh. La bendición de Yahweh está sobre la cabeza del justo, lo enriquece y él no mezcla tristeza con ella. Yo creo que está clarísimo lo que ahí dice. Dice, la bendición de Yahweh está sobre la cabeza del justo, lo enriquece y él no mezcla tristeza con ella. Las versiones que nosotros manejamos, cambian un poquito, difieren un poquito. Esto es el traductor de las diferentes traducciones que hay, valga la redundancia, las que nos dan a nosotros una luz un poco más de entendimiento. Miren lo que dice la versión Nácar Colunga. La versión Nácar Colunga es interesante. Dice, la bendición de Dios es lo que enriquece. Y escuche, nuestro afán no le añade nada. Quiero que entendamos, porque allá en los versos del 6:24 de Mateo y en Lucas 16 vimos algunos esos textos que dicen que no podemos servir a dos señores. No podemos servir a dos señores, porque vamos a parar inclinándonos por aquel que más satisfactores nos provoquen. Y miren, hermanos, es increíble lo que le voy a decir, pero los satisfactores de orden almático, terreno y perecedero son de carácter inmediato. Y como estamos en un ambiente en el cual nos gusta que todo se cumpla inmediatamente, entonces nos inclinamos mucho por el Dios Mamón. El Dios Mamón es el Señor que Dios mismo lo reconoce, de las riquezas, de la capacidad adquisitiva, de todos los bienes de orden material, que son perecederos, mientras que el Señor, el Curios, el que gobierna todo, el que administra todo, el supremo en autoridad, cuando nos da algo, añade para nosotros
cosas bien hermosas. Mire cómo dice la versión en Acar Colunga, la vuelvo a repetir. La bendición de Dios es la que enriquece. Nuestro afán no le añade nada. ¿Qué riqueza quiere usted? ¿Qué riqueza quiero yo? La que Dios, que es el autor y consumador de todo lo que existe, nos da, o las cosas terrenas que nada más las vamos a disfrutar temporal y terrenamente. Es tan simpático esto y tan curioso que las cosas que un tiempo me entusiasmaban, que un tiempo me emocionaban, resulta que hoy ya no. Por ejemplo, hay un tiempo en el que uno quiere adquirir cosas de orden material con el propósito de adquirir algún nivel de comodidad. De repente, el gusto por las cosas materiales que un tiempo nos seducían e inclusive nos provocaban afanes, dejaron de tener valor y empieza uno a archivar algunas cosas de orden material que ya no tienen la misma impresión de bienestar que provocaban. Mucha gente hace y se hace de cosas materiales con el propósito de ser visto. Eh, eh, yo no tenía ese problema. El problema es que a mí me gustaban algunas cosas de carácter material para disfrutarlas, para gozarlas, para, para poder deleitarme en ellas. Pero hay muchas cosas que han ido pasando, y ahora cuando las veo, no son ni provocan dentro de mí la misma intención, la misma emoción. Quiere decir esto que el transcurso de la vida, en el agregado de los años, van cambiando definitivamente los intereses, van cambiando definitivamente los gustos, pero hay un gusto y hay un interés que no demerece, que no involuciona, que no decrece. El gusto y el interés por conocer de Dios es algo tan apasionante, tan emocionante, que cada vez que uno empieza a incursionar en la Escritura, empieza uno a darse cuenta que se abre un mundo de carácter espiritual que tiene manifestaciones terrenas emocionante. Mire cómo dice la versión Torres Amat en Proverbios 10:22. La bendición del Señor hace rico a los hombres sin que padezcan aflicción. ¿Ah? Se lo vuelvo a leer. La bendición del Señor hace ricos a los hombres sin que padezcan aflicción. Cuando hablamos de bendición, estamos hablando del respaldo de Dios en algunos aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, yo cuando pongo bendiciones de salud, en este tiempo necesitamos salud, necesitamos que Dios nos visite con salud, que nos visite con prosperidad, porque se han perdido un montón de fuentes de trabajo. Salud, prosperidad, paz, ¿ah? Benignidad, bondad, mansedumbre. Esas son presencias de Dios en nosotros que al manejarlas interiormente nos provocan estabilidad. Miren, hermanos, cuando nosotros buscamos estabilidad en las cosas materiales, es de carácter temporal, es de carácter perecedero. Por un tiempo nos da una estabilidad interior, pero esto va a ir demeritándose, decreciendo, devaluándose aún dentro de nosotros. Las cosas materiales tienden a devaluarse, pero las cosas espirituales tienden a agregar, tienen un valor agregado. Las cosas espirituales tienen un valor agregado emocionante, pero estos caminos son, como decíamos una vez, son una puerta estrecha. Solo el Espíritu Santo puede hacernos entrar a esa experiencia. Mire, voy a leer la versión Dios habla hoy, siempre el mismo verso del 10:22 de Proverbios. La bendición del Señor es riqueza, o sea, la presencia del Señor, la visitación del Señor, el respaldo del Señor, ¿ah? Es riqueza que no trae consigo dolores ni adversidades. Mire, en la LPD dice, la bendición del Señor es la que enriquece y nada le añade a nuestro esfuerzo. ¿Por qué estamos viendo esto? Porque nosotros hemos oído en la Escritura 1 Timoteo 6. Vamos a 1 Timoteo 6 y vamos a ver algunas cosas importantes. Por supuesto, hermano, que usted trabaje. Si usted es una persona joven que quiere tener su casa, que quiere tener su carro, pues enhorabuena, trabaje, esfuércese, haga usted
haga usted todo lo que tiene que hacer por adquirir bienes materiales, pero no se olvide que antes de que las cosas materiales vengan de su esfuerzo, dígale a Dios, suplíquele a Dios, implore a Dios para que le abra caminos pertinentes para que lo material que obtenga venga directamente del mire. Y tenemos derecho a eso. Tenemos derecho a eso. Quiero leer 1 Timoteo capítulo 6. Mire cómo dice el verso 9. Es importante que tengamos nosotros, que estemos conscientes que para nosotros los que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador y estamos siendo una casa espiritual para sacrificios de orden espiritual, primera de Pedro capítulo 2 verso 5, nosotros estamos siendo edificados por Dios a través de la palabra por la mano del Espíritu Santo. Cristo victorioso venció a la muerte al resucitar por el respaldo del Espíritu Santo para beneplácito del Padre. Cuando nosotros resucitamos, revivimos en algún texto bíblico, porque cada palabra es viva y eficaz en el orden espiritual, y el Espíritu Santo le va a dar vida a la palabra, y eso ya es una riqueza, y eso es una visitación de Dios, y es un respaldo, es una piedra viva más para que nosotros edifiquemos en nosotros una casa espiritual para sacrificios de orden espiritual. Miren lo que dice 1 Timoteo capítulo 6 verso 9. Porque los que quieren enriquecerse, permítame decir, porque los que se quieren emparentar con el señor Mamón, que es perecedero y terreno y que ya está vencido y que es un ardid del enemigo, para que creamos que entre más capacidad que tenemos de acceder a cosas, más felicidad vamos a obtener. No, definitivamente no. Por supuesto, todos queremos tener acceso a cosas de diferentes gustos, pero Dios está dispuesto a suplir toda necesidad porque hay riquezas en gloria diseñadas y con el título de su nombre. Hay en la presencia de Dios cosas materiales inclusive que Dios le va a mandar que tienen su nombre. Todo es conocer el camino, conocer la verdad y conocer el pensamiento de Dios para que Dios pueda depositar en nosotros el valor de las cosas espirituales que pueden materializarse para disfrutarlas sobre la tierra. No voy a hablar de la teología de la prosperidad o de la teoría de la prosperidad porque no es el punto. Pero Dios está anuente y dispuesto a respaldar a sus hijos, porque si Él nos dio a Cristo para rescatarnos de la muerte y de una vana manera de vivir, y porque ya puso a Cristo a su diestra para que nosotros tengamos garantía que si nosotros fallamos y pecamos podemos tenerlo a Él, que es una riqueza gloriosa. Tener a Cristo es la más grande riqueza que un hombre puede alcanzar. Lo que pasa es que no nos esforzamos ni ponemos de nuestra parte, sino que estamos nada más esperando que Él haga las cosas sin aportar nosotros absolutamente nada. ¿Y qué tenemos que aportar, hermano? Nuestra definición. Tenemos que aportar nuestra fe. Recuerde que sin fe es imposible poder agradar a Dios. Se lo voy a traducir: sin dependencia absoluta de Dios no le agradamos a Él, porque si no dependemos absolutamente de Dios, no alcanzamos los beneficios que Él tiene en gloria para nosotros. Mire lo que dice entonces 1 Timoteo 6 verso 9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Le voy a leer estos textos en la versión de A. ¿Por qué la vamos a leer en la versión de A? Porque yo encontré que como que nos orienta un poquito más este verso. Mire, pues el verso central que yo quiero compartir es el verso 10 de 1 Timoteo 6, pero quiero que veamos, como dice un hermano, el contexto de las cosas para poder encontrarle el sabor a esto. Mire pues, además, mire cómo dice la versión de A, además para que los que la meta es ser rico, para que aquellos que tienen como meta ser rico, caen en tentación,
son atrapados en muchas codicias necias y dañinas que los hunden en ruina y destrucción. Qué curioso cómo es que yo quiero obtener bienes materiales para poder tener acceso a otros bienes materiales, y este afán me va a provocar alejarme de Dios, porque si dice que cuando Dios añade las cosas materiales, porque nosotros estamos en el mundo espiritual buscando, escudriñando, haciendo que la palabra se convierta en nosotros en una forma de existir. Mire, yo sé perfectamente bien esto. Todos tenemos batalla. Y aunque la palabra sea tan clara, tan entendible, ponerla por obra no es cuestión voluntaria. Tiene que estar una voluntad dispuesta que el Espíritu Santo va a crear para que nosotros hagamos bien la diferencia entre las cosas materiales que nos pueden hacer dependientes de las cosas materiales que causan ruina y destrucción, y las cosas espirituales que Dios tiene para nosotros. Quiero que veamos el verso 10 ahora en primera de Timoteo capítulo 6, verso 10. Mire pues, porque el amor al dinero, o sea, aquí nos deja claro, el problema no es el dinero, sino que ponerle uno emociones, sentimientos, afecto y dependencia. Cuando yo le agrego sentimientos, emociones, afecto y dependencia, y mis sentimientos se plegan en la capacidad adquisitiva que provoca el dinero, nos salimos completamente de lo que Dios quiere de nosotros. Porque el amor al dinero es raíz de todos los males. Por este anhelo, algunos se han apartado de la fe. Mire qué poderoso es esto. Se han apartado de la fe y se han punzado el corazón con muchos dolores. Fíjense, hermanos, que hay unos versos que se convierten en versos que conmueven interiormente nuestros corazones. Fíjese que en Miqueas capítulo 3, verso 11, Miqueas capítulo 3, verso 11, vamos a ver. Miqueas capítulo 3, verso 11. Lo vamos a leer en la versión LBLA, o sea, la versión de las Américas. Mire pues, dice, mire cómo usted puede, no le estoy pidiendo que haga comparaciones con nuestro retablo nacional administrativo de gobierno, no, pero uno no puede dejar de darse cuenta que la palabra es tan real y tan contundente que probablemente nosotros mismos seamos ejemplo del daño que provoca el amor al dinero. Pero cuando comenzamos a ver cuánta gente por el amor al dinero ha llegado a ruina y destrucción, nos damos cuenta que es cierto. Mire cómo dice, sus jefes juzgan por soborno. Oiga esto, sus sacerdotes enseñan por precio. Es Miqueas hablando. Cuando nosotros vemos esto, la Sociedad Bíblica Unida le puso a ese capítulo 3 de Miqueas, denuncia contra los gobernantes y los profetas. El verso 11 dice, sus jefes juzgan por soborno, sus sacerdotes enseñan por precio, sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en el Señor diciendo, ¿no está el Señor en medio de nosotros? Por tanto, no se preocupen, no vendrá mal alguno. Quiero que tratemos de este verso como encajarlo en las circunstancias que vemos a nuestro alrededor o en nosotros mismos. Los jefes, las autoridades juzgan por dinero, dice. Juzgan por soborno. O sea, los encargados de ejecutar la ley sobornan con el propósito de acomodarla a como beneficie más al que está en una condición que merece ser llevado probablemente a una condena por sus daños que ha provocado
inclusive a la humanidad por sus conductas no solo vergonzosas, sino que provocan tanto daño. Sus jefes juzgan por soborno, los sacerdotes enseñan por precio, sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en el Señor diciendo, fíjese hermano, han actuado como no le agrada a Dios y dicen, el Señor está en medio de nosotros, no vendrá sobre nosotros mal alguno. Tenemos que estar atentos y pendientes. Voy a leer los mismos versos en la versión Torres Amat. Mire, dice, aquí ya amplía un poquito más el panorama el traductor y nos hace entender que la dependencia de actuar apoyados en el amor al dinero nos hace transgredir, nos hace inclusive actuar inicuamente, no digamos en condiciones pecaminosas. Sus príncipes o jueces se dejan cohechar en los juicios. Sus príncipes y jueces se dejan cohechar, o sea, se dejan sobornar en los juicios. Y sus sacerdotes predican por interés y por el dinero adivinan los profetas. No obstante, se apoyan en el Señor diciendo, ¿pues qué? ¿Acaso no está el Señor en medio de nosotros? No teman, porque no va a venir ningún mal. Mire cómo es la mente de tremenda. No está más claro, no podemos hablar, más claro no podemos hablar. Fíjese que si nos ponemos a buscar nosotros textos bíblicos en donde nos damos cuenta todo el daño que provoca el que nosotros nos involucremos en una dependencia absoluta del dinero, vamos a encontrar y vamos a entender que nosotros mismos muchas veces hemos caído en actitudes y conductas que no agradan a Dios. Porque estamos en proceso de corrección, o sea, lo que la palabra quiere es instruirnos. Por eso veíamos los versos que vimos, se recuerda el día domingo, ¿verdad? No podemos servir a dos señores, en el capítulo 16:33 de Lucas y el capítulo 6:24 de Mateo. La idea es que nosotros tratemos de darnos cuenta que Dios sí está pendiente de todo lo que hacemos, de todas nuestras conductas. Yo quisiera que viéramos en Deuteronomio capítulo 8. Ahí hay algo interesante que quiero que veamos. Deuteronomio capítulo 8. Recuerde que Deuteronomio, tal vez vale la pena que hagamos un recordatorio de cuál es el propósito de Deuteronomio. Recuerde que este libro de Deuteronomio es el quinto libro de los 5 primeros libros de la Escritura. Calculan que este libro se escribió más o menos 1400 años antes de Cristo. Aquí es un resumen de todas las palabras que habló Moisés a Israel. Palabras, por supuesto, que no salieron, digamos, de inspiración de Moisés, sino que Dios inspiró a Moisés para que les escribieran. Y viene a ser como un fuerte sentido de urgencia para que nosotros no desafiemos con decisiones erradas y equivocadas lo que Dios establece. Recuerde que Moisés fue el primerito que profetizó la venida de Cristo en el capítulo 18, verso 15 de Deuteronomio. Moisés es la única figura con la que Cristo se compara a sí mismo. Porque recuerde que lo que dice en Juan 5, 46 y 47, se lo voy a leer. Yo quiero que mire usted quién es Moisés, el que escribe este libro. Vamos a ver, dijimos Juan, capítulo 5, 5:46. Mire cómo dice. Jesús hablando, porque si creyeran a Moisés, me creerían a mí también, pues de mí escribió Moisés. Pero si no creen lo que él escribió, ¿cómo han de creer lo que yo les digo? O sea que, no que se haga una comparación, que hay una gran distancia, ¿verdad? Moisés no resucitó como el Señor Jesucristo, no fue a la cruz del Calvario como el Señor Jesucristo, pero
Jesús mismo hace una comparación. Si ustedes le creyeron a Moisés, me deberían de creer a mí también. Pero vamos, quiero con esto decirle que Deuteronomio es un libro sumamente importante que tiene verdades absolutas, totales y completas que tenemos que nosotros considerar. Vamos al capítulo 8. Vamos al capítulo 8 de Deuteronomio. Mire pues, dice: cuidarán de poner por obra toda la instrucción que yo les he dado. O sea, Moisés recibió instrucción de Dios y se la dio al pueblo de Israel. Es cierto que este pueblo había salido de cautividad, pero Dios estaba continuamente dándoles instrucciones como cabeza, como autoridad, como cobertura de ellos. O sea, Dios cubrió directamente a través de Moisés y posteriormente a través de Josué a Israel, y le dio instrucciones de todo tipo. Es más, hasta en el libro de Jueces sigue la cobertura a través de los jueces. O sea, Dios siempre levantó personas que hablaban de parte de Él, llamando al pueblo a una corrección. Quiero agregar algo de esto. Dios, cuando empieza a instruir, está mostrando su riqueza para nosotros. Cuando nosotros logramos entender la palabra y el Espíritu Santo, su misericordia, nos la pone como una forma de vida, esa es una riqueza de parte de Dios, es una visitación de parte de Dios, es una bendición de parte de Dios. Cuidarán de poner por obra toda la instrucción que yo les ordeno, para que vivan y sean multiplicados. Fíjese que quiere decir que esta palabra es capaz de dar vida. Aquí mismo en el capítulo 8, en el verso, le quiero leer el verso 17. Digan, mire pues. Voy a leer el verso, es que no hay tiempo para leer los 20 versos del capítulo 8, entonces tenemos que espigar y entresacar algunos versos que nos van a ubicar. Mire pues, leamos el verso 15 para que poder llegar al 18 con más percepción de la idea, con más contexto firme de la idea. Dice: que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal. Recuerde 1 Corintios capítulo 10, verso 4, la roca que seguía a Israel era Jesucristo. Les daba agua, por supuesto. Dice el verso 17, y digan en su corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Vuelvo a leer: que te sustentó, verso 16 del capítulo 8 de Deuteronomio, verso 16 del capítulo 8, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Venga a su mente Primera de Pedro capítulo 5 verso 10. Siempre que Dios permite que algunas adversidades y dificultades se presenten en la vida, es un proceso de parte de Dios para limpiarnos. O sea, así como Israel fue sometido por Dios por diversas pruebas, así también nosotros, cuando entramos en algunas dificultades y adversidades y pruebas, Dios está haciendo en nosotros un plan perfecto que tarde o temprano nos va a restaurar, nos va a consolidar, nos va a fortalecer y nos va a afirmar. Por eso Dios aquí le llama la atención a Israel. Estuvieron en graves dificultades, estuvieron en gran adversidad, pero esta situación que yo los puse a pasar fue para traerles riqueza. Es que yo les decía a ustedes que hay riquezas en gloria designadas y destinadas para todos los que pertenecemos al cuerpo de Cristo. Verso 18. Si no, acuérdate de Yahweh tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Quiero que ponga atención a esto, porque el poder para hacer las riquezas es plegarse al 8.1 de Deuteronomio, plegarse a la instrucción, plegarse a la palabra, entender que cuando nosotros queremos hacer,
con un gran afán, riquezas materiales, yo sé que usted estará pensando, eso es demasiado espiritual, pero tampoco le estoy diciendo que haraganee y que no se dedique y que no trabaje. Le estoy diciendo que haga las cosas como a Dios le agrada. Primero agrade a Dios y después los hombres serán agradados. Primero que sea Dios el que recibe de parte suya el efectuar trabajos que de tal categoría, de tal nivel, por sencillo que sea el oficio que hacemos. Tratemos de hacer las cosas de tal manera que agrademos a Dios con nuestra conducta, y eso ya es una riqueza. Querer agradar a Dios es una riqueza interior en nosotros. Dice, si no, acuérdate de Dios, porque Él te da el poder para hacer riquezas, a fin de confirmar el pacto que juró a sus padres, como hasta este día. Fíjense, hermanos, que cuando Dios toma a Israel, cuando Dios toma a alguien con él, nosotros podemos aducir este texto. Después de estos textos que le voy a leer, usted puede entender que Dios escogió a Israel para sacarlo de cautividad de Egipto. A usted también Dios lo escogió para sacarlo de la cautividad de las cosas perecederas. Esto lo podemos encontrar nosotros fácilmente en el capítulo 15, verso 16 del Evangelio de Juan. Dice, no me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes. Dios sacó a Israel de Egipto a un desierto de gran adversidad, de gran dificultad, pero Dios estaba con ellos en un respaldo absoluto. El problema es que ellos siempre inclinaron su corazón por las cosas perecederas, por las cosas que eran, ellos se autolimitaban. Cuando uno pone su esperanza en las cosas terrenas, se autolimita espiritualmente. Recuerde que dice que el que se esfuerza por obtener riqueza y atropella a su prójimo y se involucra en situaciones que no debe, causa ruina en su vida personal y arrastra, sin temor a equivocarme, a su familia. Mire lo que hizo Dios con Israel en Egipto. Es cierto que yo le dije a usted que ya en el capítulo 5, 47 y 48, Cristo se dice, si ustedes le creen a Moisés, créanme a mí, porque Moisés habló de mí. Pero, Moisés era un hombre importante, pero Cristo es el Hijo de Dios, el que resucitó. Él es el que nos llamó a nosotros en el 15 y 16 de Juan. No me escogieron, no me eligieron, yo los llamé a ustedes, yo los escogí a ustedes. Entonces, si Israel obtuvo estos beneficios, ¿cuáles serán los beneficios que nosotros obtendremos? Si Dios respaldó a Israel, como le voy a leer ahorita, nosotros también tenemos la ventaja y la bendición, o sea, la presencia de Dios, de ser respaldados en lo que emprendamos. Esto no es el mundo espiritual, pero usted tiene una puerta abierta en la presencia de Dios. No se le olvide, siempre que usted se vaya a involucrar en algún negocio o se vaya a involucrar en alguna situación que usted espera que le genere mejores ingresos para vivir, teniendo un ingreso que le sustente, que le ayude, que le aporte lo suficiente para poder tener, para poder guardar y poder inclusive disfrutar, preséntese delante de Dios, porque Él lo escogió y lo eligió a usted. Mire los beneficios, mire las riquezas que Dios le dio a Israel en un desierto de serpientes, de escorpiones, de gran adversidad donde no había agua. Primero le dio agua de la roca, que la roca era Cristo. Mire lo que dice. Tu vestido, dice el verso 4 del capítulo 8 de Deuteronomio, le recuerda a Dios a Israel. Hebreos, israelitas, el vestido nunca se les envejeció sobre el cuerpo, ni el pie se les hinchó en estos 40 años. O sea, hubo cobertura y hubo sustento físico. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Dios también te castiga a ti. Guardarás pues los mandamientos de Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Dios hoy te introduce a una nueva tierra, tierra buena. Usted me va a decir a mí, pero entonces, ¿qué tiene que ver conmigo? Hoy, si entendemos la palabra y entendemos que la Escritura nos está hablando que tenemos que esperar que Dios nos abunde y que nos prospere haciendo lo que hacemos con
con dedicación y con esfuerzo. Mire lo que dice. Dice, porque Dios hoy a usted y a mí nos puede pasar a un lugar diferente, a una tierra de trigo, a una tierra de cebada, a una tierra de vides, de higueras y de granados, tierra de olivo, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Dice el verso 11 del capítulo 8, el verso 10 del capítulo 8 de Deuteronomio. Comerás y te saciarás, bendecirás a Dios por la buena tierra que te ha dado. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Nosotros hacemos caso a la instrucción de Dios, nos plegamos a la instrucción, hoy Dios abre para nosotros una buena disposición, una diferente disposición. Hoy Dios abre para nosotros una nueva oportunidad para poder tener acceso a las cosas materiales. Eso sí, tenemos que estar a cuentas con Dios. Amístate con Dios y todo te saldrá bien y echarás de tu casa la aflicción. Hermanos, espero que entendamos entonces que nos conviene más amistarnos con Dios para que su visitación nos provea en abundancia que hacernos nosotros bolas, involucrándonos en las cosas que perecen y queriendo añadir nosotros riquezas con esfuerzos y muchas veces con cosas indebidas, porque eso nos va a causar ruina y destrucción. Esperemos en Dios, pongamos nuestra confianza en Él y Él va a hacer la obra para la cual nos envió. Dios nos envió a la tierra para tener todo tipo de provisiones de acuerdo a lo que podamos manejar. Que el Señor en su misericordia visite su casa y que lo abunde abundantemente en todo lo material para que sea usted saciado en todas sus necesidades y no carezca de ningún bien. Antes de despedirme, hermanos, fíjense que hoy a las 10 de la noche teníamos una participación en el retiro de Benecer, de Ministerios de Benecer, pero como consecuencia de que estamos en pandemia y esto se ha incrementado de una manera bien problemática, solo va a ser de orden virtual, no vamos a participar los que estábamos programados, probablemente el día jueves a las 7 de la noche creo que es la otra participación que nos van a dar, pero hoy todo queda nada más en orden virtual, creo que y sospecho que a través de Telegram. Que el Señor en su misericordia lo visite, que el Señor en su misericordia le dé la riqueza de entender que apartado de Él no va a carecer de nada, que Dios abunde su casa con provisión abundante, con salud abundante y que la bendición de Dios se materialice dándole a usted una nueva oportunidad para poder tener usted ingresos que vayan más allá inclusive de lo que usted esperaba. Yo bendigo entonces todo plan que usted esté haciendo para algún negocio, algún trabajo, alguna forma de provocar mejores ingresos. Porque la palabra dice claramente, yo sé los pensamientos que tengo de ti, pensamientos de paz y no de mal, para darte el fin que tú esperas. Póngale metas a Dios y Dios le va a dar a usted de acuerdo a cómo Él tiene para usted en su presencia. Que tenga feliz noche y que el Señor le bendiga abundantemente y que no carezca de ningún bien. Amén y amén. Restaura.